Ya que nuestra aplicación trabaja con dos tipos de usuarios, me refiero a los roles admin y user, va a ser necesario que nuestra aplicación tenga la capacidad de controlar el acceso a ciertas partes de la misma, según el usuario autentificado. Por ejemplo, podemos hacer que un usuario de role user solamente pueda ver su perfil de usuario y gestionar sus enlaces favoritos. Pero un usuario de tipo admin tendría la posibilidad de gestionar a todos los usuarios, lo cual implica tener acceso a todas las vistas de nuestra aplicación y desde luego también crear enlaces favoritos. Entonces esto puede variar según requerimientos de nuestra aplicación. La autorización de usuarios en CakePHP 3 es sumamente sencilla, ya que solo nos hará falta hacer unas leves modificaciones sobre la que ya hicimos en la anterior lección. Y adicionalmente designar a cada controlador la tarea de controlar el acceso a sus correspondientes acciones. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta nueva lección. Para comenzar, podríamos considerar recuperar los datos del usuario autentificado dentro de cada una de nuestras vistas. Para ello vamos a ver un concepto muy importante en CakePHP 3 llamado Lifecycle Callbacks. Los Lifecycle Callbacks son eventos que se van a lanzar antes o después de ejecutar una funcionalidad o tarea. Nosotros podemos añadir cierta lógica cuando estos eventos se lancen. Por ejemplo, cambiar el estado a un registro, modificar una fecha, puede ser también realizar una operación y entre otras cosas que nuevamente van a depender de tu aplicación. Estos callbacks lo podemos definir dentro de nuestras tablas que pertenecen a la capa del modelo de nuestra aplicación, pero también lo podemos definir dentro de una clase del controlador. Acá me encuentro en la documentación oficial del framework, como siempre la mejor referencia para ir revisando cada una de las características. Y en concreto me encuentro con la parte de los Lifecycle Callbacks, el cual, como lo expliqué, son eventos que se lanzan antes o después de una funcionalidad. Acá tenemos la lista de los eventos que nosotros podemos ir utilizando durante nuestra aplicación. Y algo importante que tenemos que recalcar acá es que los componentes, entre ellos el componente de autenticación de usuarios, tiene también sus respectivos callbacks. Por ejemplo, acá tenemos el callback before filter, que es el que vamos a utilizar ahora. Este callback se va a lanzar poco después que se ejecute el método initialize, que he explicado en la anterior lección. Entonces es este método el que vamos a utilizar dentro de nuestro App Controller, que si recuerdan es el que estábamos utilizando para configurar todo lo que corresponde a nuestro componente de autentificación. Por ejemplo, podemos observar que acá por defecto nuestro App Controller utiliza otro callback que se llama before render. Entonces acá nosotros vamos a crear nuestro nuevo callback que se va a llamar before filter. Acá lo que va a recibir como parámetros es el evento en sí para ir trabajándolo. Pero en este caso, como bien les decía, lo que va a hacer nuestro callback es lanzarse alguna funcionalidad o lógica poco después de nuestro constructor. Y lo que vamos a hacer acá es utilizar el método set para enviar una variable denominada currentUser a todas nuestras vistas. Y el contenido de esta variable lo que va a hacer es llamar a la clase out y al método user, el cual contiene todos los datos del usuario autentificado. Ahora, por ejemplo, la funcionalidad que le podemos dar a esto es dentro de nuestro home.ctp, que si recuerdan es la vista de bienvenida al usuario una vez que se autentifique. Podemos hacer que le dé la bienvenida personalizando el nombre del usuario actual que se está autentificando. Por ejemplo, acá ya podemos usar la variable currentUser que estamos mandando desde nuestro callback y acá colocar un atributo de nuestro usuario, por ejemplo, el primer nombre. Vamos a ir a nuestra aplicación y ahora sí me autentifico con mi usuario. Voy a colocar mi contraseña y quiero acceder. Podemos observar que me muestra el nombre de nuestro usuario autentificado. Y eso es porque lo estamos haciendo gracias a nuestra variable currentUser que lo hemos creado desde nuestro método beforeFilter. Entonces esto podemos personalizarlo más. Por ejemplo, acá podemos colocar un espacio, concatenándolo y colocar también el apellido, que lo tenemos dentro del atributo lastName. Lo guardo y ahora actualizamos. Entonces podemos ver
acá el nombre completo dándole la bienvenida al usuario. Entonces con este pequeño ejemplo ya podemos ver el potencial que nos da tener los datos del usuario autentificado dentro de todas nuestras vistas. Y lo interesante de manejarlo dentro de este método beforeFilter y en concreto dentro de la clase AppController es que nosotros podemos utilizar esta variable currentUser en todas nuestras vistas. Entonces espero que este pequeño tip les haya servido para que puedan utilizar esta variable y utilizar también los datos de nuestro usuario autentificado. Ahora, si nos fijamos acá con DebugKit en la opción Session, podemos observar que tenemos todos los datos del usuario que se encuentra autentificado. Y lo que nosotros podemos hacer es personalizar aún más nuestra aplicación, tal vez personalizando la parte de los datos de usuario que queremos devolver junto con la autentificación del mismo. Para ello vamos a implementar los que son llamados Finder Methods. Los Finder Methods son una manera en la que nosotros podemos ir creando desde nuestra tabla métodos reutilizables. Estos métodos reutilizables nos van a servir justamente, como bien lo dice su nombre, ir reutilizando la funcionalidad de ciertas partes de nuestra aplicación. Un ejemplo claro es que si digamos yo necesito recuperar desde mi controlador, en sí desde varias partes de mi controlador, a todos los usuarios, por ejemplo, que estén activos y sean de tipo user. Entonces yo puedo crear un Finder Methods dentro de mi tabla que va a recuperar a todos esos usuarios y simplemente voy a ir llamándolos desde mi controlador las veces que los necesite. Así no voy reescribiendo cada vez el mismo código en varias partes de mi controlador. Entonces una convención para denominar los Finder Methods, como podemos ver acá en la documentación y en un ejemplo, es que debemos denominarlo con el prefijo find y seguido en formato camel case del nombre de nuestro Finder Method personalizado. Adicionalmente acá van a recibir ciertos parámetros, como puede ser también el query para hacer las consultas con el ORM de CakePHP y un arreglo de opciones. Entonces nosotros acá dentro de nuestro componente podemos personalizar un Finder Method y ahora les voy a explicar por qué. Acá en la sentencia form voy a colocar el key Finder y voy a denominar el Finder Method que voy a utilizar. Por ejemplo, lo podemos llamar out. Y dentro de mi tabla, que se encuentra en mi directorio model, acá tenemos users table. Lo que voy a crear es mi Finder Method, según las convenciones que les expliqué hace un momento. Entonces acá voy a crear mi método, public function, voy a colocar el prefijo find y voy a colocar el nombre out tal como lo he definido en la configuración de mi controlador. Y seguido de esto van a venir ciertos parámetros. Por ejemplo, acá lo que va a venir es el query para poder utilizar junto con el ORM de CakePHP y seguido de esto un arreglo de opciones. Dentro de esto voy a utilizar la variable query que he creado para recibirlo como parámetro y acá puedo utilizar el query builder de CakePHP. Sé que esto es un tanto nuevo dentro del curso, pero vale indicar que CakePHP también, aparte de su ORM, nos trae un Query Builder. Y eso es una gran evolución del framework, ya que nos permite personalizar y hacer consultas mucho más complejas dentro de nuestra aplicación. Y este utiliza ciertos métodos. Por ejemplo, tenemos el método select, en el cual dentro de un arreglo nosotros podemos seleccionar los campos que necesitamos de nuestro usuario. Por ejemplo, si quisiera recuperar solamente el ID, podemos colocar el first name. También podemos colocar el last name. Desde luego también nos va a servir el email, el password o el rol. Y en sí puede ser todas las columnas o atributos que ustedes necesiten para manejarlo dentro de su componente de autentificación. Y acá incluso podemos colocar condicionales, como por ejemplo dentro del método where podemos utilizar la tabla users y que el atributo active enteramente sea igual que 1. Entonces lo que quiero decir con esto es que solamente puedan autentificarse mis usuarios que se encuentran activos. Y acá lo que voy a hacer es retornar mi consulta. Entonces con esto ya le estoy indicando ciertas restricciones y personalizando más a mi componente. Ahora voy a salir de la sesión
y voy a volver a entrar con mi mismo usuario porque quiero que observen una cosa. Si yo me voy otra vez a Debug Kit y a la opción Session, podemos observar que ahora los datos del usuario solamente están restringidos bajo lo que yo he seleccionado dentro de mi Finder Method. Entonces eso nos ayuda a personalizar mucho más nuestra aplicación. Y ya para terminar la parte de configuración de nuestro componente, lo que acá voy a colocar es una sentencia más. Acá voy a colocar una coma y acá voy a utilizar la sentencia unauthorized redirect. Esta sentencia nos va a servir que cuando un usuario no esté autorizado a una página, se va a redirigir a la URL de referencia o en su defecto a la acción login. Entonces esto ya es parte más de la autorización y nos va a ser muy útil cuando queramos hacer la parte de redirecciones. Entonces, entrando un poco más en fondo a lo que es la autorización de los usuarios, lo que vamos a hacer es actualizar y modificar un poco nuestro método isAuthorize. Si se acuerdan, en la anterior lección les indiqué que este método lo tenemos que definir como parte del componente y simplemente hemos hecho un return true. Lo que ahora voy a hacer es modificar un poco esto. Voy a quitar esto y voy a colocar acá un condicional. Voy a preguntarme con el método iSet si existe el rol del usuario. De existir este y también que este rol sea de tipo admin, entonces lo que voy a hacer es retornar true. Con esto le estoy diciendo es que si mi rol es de tipo administrador, lo que vamos a hacer es darle autorización a todas nuestras vistas de nuestra aplicación. Y de lo contrario, lo que vamos a hacer es retornar un false. Lo que quiero decir es denegar el acceso a los demás usuarios. Entonces, esta es una configuración básica. Y a partir de acá, nosotros vamos a ir delegando a cada uno de los controladores la parte de autorización a sus respectivas acciones. Por ejemplo, acá el único controlador que tenemos es el Users Controller. Y es acá donde podemos ir ya configurando la autorización a cada una de nuestras acciones que forman parte de nuestro controlador. Entonces acá dentro de nuestro controlador Users Controller podemos volver a definir el método isAuthorize, como lo tenemos acá. Acá lo que va a recibir es el usuario autentificado y lo que vamos a hacer acá es un condicional en el que vamos a preguntar nuevamente si existe el rol del usuario y si este rol en este caso ya es de tipo user, porque es nuestro otro rol que tenemos dentro de nuestra aplicación. Y dentro de esto podemos colocar otro condicional en el cual podemos utilizar el método inArray y acá podemos utilizar la acción de nuestra petición. Entonces lo que va a devolver esta sentencia es la acción actual en la que estamos haciendo nuestra petición. Y lo que va a hacer es evaluar esto con un conjunto de acciones, el cual estos van a corresponder a las acciones que nosotros le vamos a dar autorización a nuestro usuario. Por ejemplo, podemos colocar la acción home y desde luego también la acción logout, porque necesitamos que cierren sus sesiones de manera correcta. Entonces, si el usuario tiene permiso a estas acciones, lo que vamos a hacer es darle ese acceso con un return true. De lo contrario, lo que nosotros vamos a retornar es con la sentencia parent a nuestro método que ya tenemos definido dentro de nuestro app controller. De esa manera nosotros estamos utilizando bajo un concepto de programación orientada a objetos que vamos a seguir manteniendo lo que tenemos en la configuración de nuestro padre, que es el app controller. Y simplemente lo que estamos haciendo acá es redefinirlo nuevamente, pero ya personalizando en cada controlador a qué acciones va a corresponder un usuario. Entonces con esto ya tenemos el acceso a la vista home y a la vista logout de nuestro usuario de role user. Entonces, ¿qué les parece si probamos? Voy a ir a la lista de usuarios. Como me encuentro en el administrador, pueden observar que yo puedo acceder a cualquier vista dentro de mi administrador, pero acá lo que voy a agarrar es uno de nuestros correos que hemos generado de nuestros usuarios y voy a colocar el correo electrónico y vamos a colocar la sentencia secret. Podemos observar que nos manda a la vista home
nos dice bienvenido y nos muestra el nombre del usuario, pero en este caso si quisiéramos acceder a la lista de usuarios podemos observar que no nos permite y simplemente nos redirige a la vista de referencia, en este caso que es al home. Entonces con esto ya tenemos parte de nuestra autorización de usuarios y es simplemente eso, porque a partir de ahora todos los controladores que vayamos a crear simplemente lo vamos a ir dando la autorización con el método isAuthorize. Voy a salir de acá. Ahora, como les decía al principio, nosotros podemos aplicar el ejemplo de que un usuario de tipo user que se encuentre autentificado simplemente pueda acceder a su perfil de usuario. Para ello lo que vamos a hacer inicialmente es crear nuestra acción View, que lo tenemos dentro de Users Controller. Podemos observar que acá ya lo tenemos definido, pero simplemente estamos imprimiendo un texto que dice detalle de usuario. Entonces simplemente vamos a utilizar acá y definir una variable user que va a ser igual a la tabla users para ir haciendo nuestra consulta, y vamos a utilizar simplemente el método get, el cual va a recibir un parámetro que es el ID del usuario. Por ende, entonces acá vamos a recibir ese parámetro para que a partir de este ID pueda obtener los datos del correspondiente usuario. Y listo, simplemente lo que vamos a hacer es utilizar el método set para mandar los datos del usuario hacia nuestra vista. Entonces se pueden dar cuenta que obtener estos datos es muy sencillo, como dos simples líneas de código. Ahora lo que nos queda es crear nuestra vista. Dentro del directorio users vamos a crear nuestra vista, que lo vamos a llamar view.ctp. Lo vamos a abrir y acá lo que voy a colocar es un esqueleto con unos estilos básicos para que nos muestre el perfil de nuestro usuario. Y acá, por ejemplo, podemos ir ya colocando los respectivos datos. Por ejemplo, acá podemos utilizar user y acá el first name. Podemos ir copiando esto. En este caso sería el last name, que corresponde al apellido del usuario. Posteriormente podemos seguir copiando para colocar el email. Acá podemos variar un poco para mostrar si un usuario está habilitado o no. Podemos decirle acá si el usuario está activo. Entonces acá con un condicional abreviado podemos decirle que sí, y de lo contrario que nos muestre un texto que nos indique que no. Finalmente lo que nos quedaría es colocar la creación de los usuarios. No sé si será importante, pero igual lo vamos a crear. Y acá vamos a utilizar un método nice, el cual nos va a formatear de mejor forma a nuestros usuarios. Y acá no olvidar colocar el correspondiente atributo, que en este caso es created. Y lo propio vamos a hacer para el atributo modify. Correcto. Entonces acá lo que vamos a hacer es volver a nuestra vista de bienvenida, y acá lo que podemos utilizar es un helper, que es el helper HTML, y utilizar el método link, que nos va a crear un enlace. Podemos colocar como texto del enlace el nombre completo del usuario y a continuación la ruta a la cual lo va a redirigir. En este caso el controlador va a ser users y la acción va a ser la que acabamos de crear, que es view. Y adicionalmente lo que vamos a enviar es el parámetro del ID del usuario para que nos pueda recuperar el correspondiente perfil. Lo voy a guardar y finalmente lo que tendríamos que hacer dentro de nuestro controlador Users Controller es darle ese acceso a nuestro role user, y eso simplemente lo vamos a hacer colocando dentro de nuestro arreglo la acción correspondiente al que queremos dar acceso. Ahora, ¿qué les parece si lo probamos? Voy a volver a entrar un momento a mi usuario, que es de tipo administrador, para agarrar un usuario normal dentro de mi lista de usuarios. Voy a copiar esto. Listo, lo voy a pegar acá. Vamos a colocar su contraseña. Podemos observar que accedemos sin problemas y acá nos agrega un enlace con el nombre del usuario. Ahora vamos a revisar si el enlace lo estamos colocando correctamente.
Acá me falta corregir esto. Es controller la palabra correcta. Vamos a actualizar. Y ahora sí podemos observar en la parte inferior izquierda que nos enruta correctamente a el detalle del perfil del usuario. Si le damos clic, podemos observar que nos muestra de manera correcta. Acá quizá podemos aumentar un detalle más. En el título podemos colocar el mismo nombre del usuario completo. Acá. Por ejemplo, user first name. Y acá podemos concatenar un espacio y colocar user last name. Actualizamos. Y ahora podemos ver que se nos muestra un tanto más presentable nuestro perfil de usuario. Entonces con esto ya estamos aprendiendo un poco más cómo podemos ir dando la autorización respectiva según la acción que nosotros necesitemos. Algo importante que acá nos falta, y de seguro se dieron cuenta, es que seguimos teniendo el menú de los usuarios, el cual esto solamente lo tiene que hacer el usuario de tipo admin. Y otro detalle importante es que cuando nosotros cerramos nuestra sesión, tenemos todavía presente el menú de nuestros usuarios y la opción salir, lo cual no debería estar presente acá en esta vista. Para ello lo que vamos a hacer es una pequeña modificación dentro de nuestro menú. Acá me voy a dirigir a mi element, si recuerdan es allí donde hemos colocado nuestro menú. Vamos a definir dónde se encuentra nuestro menú. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la lista de usuarios y la parte para creación de un usuario. Y acá también tenemos la parte para cesar la sesión de nuestro respectivo usuario. Entonces lo que acá simplemente podemos colocar, abriendo las etiquetas de PHP, es un condicional, el cual preguntamos si nuestra variable CousinUser existe. Y eso lo podemos hacer con el método is. Si existe esta variable CousinUser, entonces lo que va a hacer es mostrarnos todos los menús correspondientes. Acá no debemos olvidar que debemos cesar también nuestra sentencia if con la sentencia en if. ¿Correcto? Ahora, si actualizamos, podemos observar claramente que ya no nos muestra el menú correspondiente. Ahora, si me autentifico, nos va a validar correctamente y nos muestra el correspondiente menú. Entonces, ¿qué podemos poner acá adicional? Acá quizá lo que podemos colocar es una sentencia else if o simplemente la sentencia else, y acá colocar un menú, por ejemplo, para que el usuario tenga la opción de registrarse. Y acá vamos a dirigir a la acción add. Y si ahora actualizamos, podemos observar que tenemos la opción para registrarnos. Pero acá hay un detalle muy importante, es que no tenemos el acceso para que un usuario se pueda registrar. Por ejemplo, si le damos registrar, acá nos pide que ingresemos nuestros datos. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar nuevamente desde nuestro users controller, y acá lo que vamos a hacer es crear el método beforeFilter. Y acá lo que vamos a recibir, como siempre, es el evento, ¿no? Lo podemos hacer así. Dentro de la variable event. Y acá simplemente vamos a utilizar la sentencia parent para llamar al beforeFilter de nuestro padre, que lo tenemos dentro de nuestro app controller. Y acá vamos a utilizar la clase out y el método allow, el cual acá podemos indicar, ya sea dentro de un arreglo, todas las acciones que nuestro usuario va a poder acceder, aunque no necesite los permisos de los credenciales, es decir, aunque no esté autentificado. En este caso, la acción add. Vamos a hacer esto con un punto y coma. Correcto. Ahora, si nos vamos al apartado de registrarse, podemos observar que ya nos permite mostrar el formulario y la vista para agregar un nuevo usuario. Entonces con esto ya podemos registrar nuestros usuarios sin necesidad de autentificarse. Lo que aquí sí podemos cambiar unos pequeños detalles, que son, por ejemplo, el rol. Ya tendríamos que por defecto colocarlo de tipo user, y podemos también setear esto para que se coloque activo por defecto. Entonces vamos a nuestra acción add para hacer unas pequeñas modificaciones.
Y acá simplemente nosotros podemos definir el atributo, en este caso role, y lo podemos setear automáticamente como un rol de tipo user. Y lo propio podemos hacer con el atributo active, seteándolo como 1. Finalmente tenemos que modificar nuestra vista para quitar estos campos. Lo voy a quitar acá y vamos a actualizar. Podemos observar que ya no nos muestra los campos. ¿Qué les parece si creamos nuestro usuario? Tal vez acá lo que nos faltaría hacer es una redirección correcta una vez que cree el usuario, y lo podemos redirigir a nuestra vista login. Ahora sí creamos nuestro usuario. Lo vamos a llamar Lucas Zambrana, lucas@mail.com. Le vamos a colocar su contraseña y si le damos a crear, podemos observar que nos muestra que el usuario ha sido creado correctamente. Probamos autentificándonos y nos fijamos que Lucas ha podido acceder sin problema alguno. Ahora podemos observar también su perfil sin ningún problema. Un detalle final sería que el usuario Lucas obviamente tiene acceso a la aplicación, pero también sigue teniendo acceso a nuestro menú. Y es eso porque dentro de nuestro menú.ctp simplemente le hemos dicho que puedan acceder a este conjunto de menús solamente los usuarios autentificados. No hemos definido qué roles pueden acceder. Y eso lo podemos definir acá dentro de otro condicional. Por ejemplo, acá podemos colocar un if y preguntar si el rol es de tipo, en este caso, admin. De ser así, entonces va a poder acceder al menú para gestionar los usuarios. Y acá no olvidar que tenemos que cerrar nuestro condicional. Vamos a hacer una pequeña tabulación acá para diferenciarlo un poco mejor. Ahora actualizamos nuestra vista y correctamente ya no nos muestra el menú para gestionar los usuarios, porque Lucas es automáticamente seteado como de tipo user. Ahora finalmente probamos. Acá he colocado una contraseña incorrecta, voy a colocar la contraseña adecuada y podemos observar que Edson, como tiene el rol de tipo admin, puede seguir gestionando sus usuarios sin ningún problema. Entonces ya tenemos cubierto todo lo que es la parte de autorización de usuarios. Como pudieron observar, es bastante sencillo como ir delegando a cada uno de los controladores el trabajo para que vaya autorizando a sus respectivos usuarios dependiendo la acción que necesite nuestra aplicación. Espero que esta lección les haya sido muy útil y ustedes mismos vayan practicando dando autorización a sus propias vistas. Asimismo, también no olviden revisar la documentación oficial del framework con cada una de las características que hemos ido revisando dentro de nuestra aplicación. Conmigo nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.